Buenas tardes a todos. De nuevo continuamos con el ciclo de capacitación que venimos realizando desde el Instituto Superior de Servicio Social. Hoy vamos a tener el tema de las prácticas de intervención en tiempo de cuarentena, los desafíos y las posibilidades. Nuevamente queremos brindarle a todos los alumnos del instituto, como a los docentes, esta maravillosa posibilidad de poder escuchar al presidente hoy, al presidente de la FAWA, que va a estar con nosotros, va a estar presentando la profesora María del Carmen Mastasili. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Sean bienvenidos a esta jornada de trabajo. Con mucho placer, por fin podemos hoy presentarles al nuevo expositor de este ciclo de charlas, que es el doctor Marcelo Lucero. El doctor Marcelo Lucero es doctor en Ciencias Sociales, es además director del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de San Juan y además es presidente de la Federación de Unidades Académicas de Trabajo Social, la Federación Argentina, perdón, de Unidades Académicas de Trabajo Social. Así que le damos la bienvenida, agradecemos totalmente su espíritu generoso de venir a compartir con nosotros sus conocimientos, celebramos su presencia, también celebramos que nos esté acompañando en estas propuestas, en estos desafíos virtuales que nos hemos dado. Así que bueno, tenemos aquí al flamante doctor en Ciencias Sociales, que es Marcelo Lucero, una persona muy querida por toda la comunidad de trabajo social. Bueno, te dejamos para que te pongas en contacto con nuestra gente. Bueno, muchas gracias María del Carmen, muchas gracias también a Graciela, gracias por la invitación tan generosa que han realizado. Primero contarles que en realidad había una idea de poder que yo viajara a principios de año, antes de que sucediera todo esto, perdona, a finales del año pasado, y bueno, lamentablemente por problemas de vuelo no pude estar allí, pero bueno, me he quedado con muchas ganas de poder ir a compartir con ustedes. En realidad ese viaje tenía que ver con algo que justamente recién estábamos conversando, en cómo la presencia de FAWAT en la región y cómo conversar y comenzar a articular acciones tendientes a consolidar la formación en trabajo social allí en la región, bueno, las tareas que vienen haciendo fundamentalmente ustedes del instituto, el labor del colegio, los ciclos con complementación, cómo han estado jugando, el papel de la universidad, bueno, todo eso era la idea, como comenzáramos a empezar un camino de diálogo, que bueno, ahora de alguna manera lo anticipamos un poquito recién con las colegas, pero que creemos que es importante continuarlo. Pero bueno, me parecía importante decirles que me quedé con ganas de ir a Corrientes, una ciudad muy linda, dicho sea de paso. Bueno, cuando hablar del tema que me convocan, en realidad yo partiría diciendo dos cuestiones. Uno, que en realidad el tema va a ser planteado en términos de reflexiones en voz alta, porque justamente es una reflexión hecha sobre lo que está pasando y lo que estoy viviendo en la realidad cotidiana de todos los días respecto a lo que es el trabajo social, y por lo tanto tiene ese tono, ¿no? En segundo lugar, lo otro que quería plantear es que la charla va a tener también, o el planteo va a tener la idea de abrir ideas, de sugerir, por ahí espero que no sean tan provocativas y que por ahí desordenen un poco, pero la idea es poder abrir el juego a pensar de otras formas algunas cuestiones que tienen que ver con la intervención. Y es por eso que el punto de inicio para contarles cómo surge la idea de esto es justamente una experiencia que de alguna manera comenzamos a iniciar frente a la cuestión de las prácticas, la formación en prácticas preprofesionales de trabajo social que venimos desarrollando desde diversas unidades académicas. Y había ahí una pregunta que comenzó a emerger y emergió, que sin lugar a dudas tenía una carga de angustia también, que es si era posible y si es posible
tiene actualidad todavía, si es posible hacer prácticas sin prácticas, para resumirlo en una idea. Si es posible, sin la presencialidad propia de toda práctica profesional, formarse en la intervención, formarse en trabajo social. Esa pregunta es una pregunta que en el diálogo con muchos compañeras y compañeros se convirtió en muy importante y de alguna manera nos tensionaba fuertemente. Es decir, ¿qué vamos a hacer ahora que estamos en situación de cuarentena, de aislamiento, y la lógica de organización de las prácticas de la formación profesional tiene como elemento central la presencialidad y hoy la presencialidad no es posible? Una respuesta que uno ha encontrado, que están llevando adelante muchas unidades académicas de todo el país, es justamente el buscar estrategias para, de alguna manera, compensar esta imposibilidad de la presencialidad. A veces la estrategia pasa por trasladar el momento de la presencialidad para el segundo cuatrimestre, para finales de año. Otras veces pasa por reorientar el trabajo con las instituciones, tratando de buscar una intervención en aquellas instituciones en donde seguramente va a ser posible hacer, porque hay otras como las del área de salud, no va a ser posible hacerlas. En fin, se piensan y se diseñan una serie de estrategias posibles de salida, pero en realidad todas las estrategias tienen siempre un gusto o un sabor un poco a poco, a incomodidad, a saber que son compensatorias, y a que nos dejan, y a partir de eso nos dejan en un lugar en donde pareciera que la práctica se está enfrentando con una imposibilidad o con una pared, digamos, difícil de superar, ¿no? Y esta preocupación la transmito o la traslado yo también cuando hablo de práctica de ahora en más, a la práctica de intervención en general, no solamente a la práctica propia de la formación del trabajo social, sino a la práctica de intervención en general. Les pasa a los colegas que hoy los colegas están vedados, tienen muchas imposibilidades, en algunas áreas especialmente, de tener un contacto presencial, físico, material, directo, con el otro, y eso que ha sido una herramienta fundamental, un supuesto básico que nunca se cuestionó, que nunca se dejó de lado, hoy no está, ¿no? Entonces, esa ausencia en nuestro supuesto de cómo intervenir, o de los supuestos básicos de cómo intervenir, hoy está en tela de juicio, está en tensión, no es posible realizar. Y justamente a partir de eso, entonces, a mí me surgió la sensación de darme cuenta justamente que lo que hay allí y que estamos actuando frente a un supuesto de lo que es la intervención y frente a un supuesto de lo que es la presencialidad. Dicho de otra manera, parece que la intervención está muy ligada, al menos como la pensamos o la hemos venido pensando, a la presencialidad material, ¿no? Y parece que sin ese contacto material con el otro, la intervención pierde, se desvanece, se diluye, porque la presencia física y material de relación con el otro es la que nos permite el accionar del profesional, para hacer orientaciones, para hacer apoyo, para hacer contención, para cuestionar al otro, para que el otro genere transformaciones. Y es esto que está hoy en tensión, fruto del aislamiento social, lo que en realidad me hace preguntarme si la intervención solo se puede ser pensada, y digo de nuevo solo puede ser pensada a partir de la presencialidad física y material, y si no es necesario que quizás reevaluemos o repensemos que la presencialidad y la intervención no solo debe ser constituida como el supuesto de la materialidad, bajo el supuesto de la materialidad, ¿no? Entonces, es justamente esta cuestión de la presencialidad material la que entonces me lleva a plantear cuestiones que de alguna manera vengo repensando y planteando en diversas charlas en el mismo plano. Y para eso el primer punto de partida es, bueno, si no es posible solo pensar en términos materiales la presencialidad, ¿qué otra cuestión pensamos? Y para eso entonces la primera pregunta rápida, en la cual no me quiero detener, pero simplemente voy a decir 2 o 3 elementos, es la primera afirmación. La realidad no solo es material, sino es simbólica, ¿no?
Yo lo voy a resumir simplemente, esto está muy desarrollado en las teorías de las ciencias sociales y demás, yo voy a posicionarme en un lugar, pero me parece que es muy pedagógico pensar estas dos dimensiones. Habrá un debate respecto a cómo se articulan y demás, si es posible separarlas. No me voy a meter en ese debate, pero simplemente quiero decirles que la realidad social, sobre todo, debe ser entendida en términos materiales y simbólicos, y esto significa que así como hay un objeto que puede ser descrito en términos objetivos a partir de sus características físicas, sus colores, sus olores, sus sabores, es necesario además a ese objeto cargarlo de un sentido, de un significado, si ustedes quieren, de lo simbólico, justamente, para que nos permita a todos entender de qué estamos hablando. Yo puedo decir un celular es un cuadrado de color negro, con cierta textura y cierto peso, pero decir que es un celular implica aplicar una serie de nociones previas que tenemos todas incorporadas, una carga simbólica, darle un sentido a esa materialidad, y al aplicar esa carga simbólica, al utilizar, de aquí viene la cuestión de los discursos, la palabra celular, estoy poniendo en escena, estoy dándole sentido, estoy poniendo ahí una serie de aprendizajes previos, incorporados mentalmente, que he tenido en mi historia social previa, que me permiten hoy aplicar el término celular a ese objeto. Y me permiten además que el resto de las personas que me rodean entiendan de lo que estoy hablando y todos tengamos un común acuerdo acerca de entender qué es un celular. Esto que lo he repetido muy rápidamente, porque tiene toda una serie de fundamentos, se complejiza mucho más cuando ese objeto no es un objeto material, sino tiene que ver con lo social. Es decir, ¿qué es una escuela? La escuela son los bancos, las sillas, la estructura material que la rodea. Eso es la escuela. Pero no es solo eso, es también los significados, los sentidos, las nociones previas que todos nosotros tenemos acerca de las vivencias, que todos tenemos acerca de lo que es y no es una escuela. Y el problema en ciencias sociales es que entonces ese objeto que yo conozco, sobre el cual voy a intervenir, está también presente previamente en mis formas de ver y entender el mundo. ¿Sí? Diría Bourdieu, los objetos en las ciencias sociales hablan. Y nosotros formamos parte de esa definición de ese objeto. Entonces, cuando nosotros pensamos una escuela, estamos también aplicando nuestra historia previa, como las aplican todos, y por lo tanto eso complejiza mucho más el conocimiento y la intervención en ciencias sociales, de la realidad social. Entonces, dicho esto, es comenzar a pensar, y ya esto apunto como objetivo, es que la realidad no solo es material, sino es también simbólica. Y por lo tanto, los problemas a los cuales se dirige la intervención deben ser pensados en términos materiales y simbólicos a la vez, y no solamente materiales. Un rápido ejemplo. La pobreza, muy ligada como problemática social al trabajo social, no me voy a meter por qué y demás, sería muy interesante discutir eso, pero la pobreza puede ser entendida en términos materiales como falta de ingreso. ¿Sí? Ahí hay muchísimas teorías de la economía que dicen que la pobreza se puede medir a partir de los ingresos o las necesidades materiales insatisfechas tipo NBI, etc. Ahora, muy bien sabemos los trabajadores sociales que la pobreza no es solo esa definición material, sino también el contenido simbólico que una sociedad le otorga a la pobreza, ¿no? Y esta idea de lo material y lo simbólico también tiene que ver entonces cómo voy a intervenir sobre ese objeto, ¿no? Podríamos dar otro ejemplo, un ejemplo más del cual intentaré desarrollar un poquito ahora, y eso tiene que ver con la reflexión en voz alta. El COVID-19, ¿no? ¿Qué es el COVID-19? Uno podría decir, bueno, es una enfermedad de características biológicas, una epidemia. Ahora, el formato que le ha dado la sociedad para intervenir sobre el COVID-19, uno diría es justamente porque es una problemática para la cual no existe una vacuna, no existe una forma de resolverla, ¿no? Como si existe con cualquier otra forma de gripe. Ahora, frente a eso uno podría decir, ¿y por qué el ébola, que tampoco tiene un tratamiento efectivo comprobado hasta el día de hoy, y ya han transcurrido muchos años desde que apareció, su brote epidémico en 2018 y en enero de 2020, incluso se sigue habiendo hasta ahora un nuevo brote epidémico declarado por la OMS, no es
atendido, declarado y planteado en el debate público y en los estados como el COVID. Uno podría decir, bueno, no, el problema no es que no tiene vacuna, la cuestión es la importancia que tiene el COVID en nuestra sociedad, tiene que ver con que la tasa de mortalidad, otro elemento objetivo. Como ustedes verán, estoy tomando todos elementos objetivos para definir el problema. La tasa de mortalidad del COVID-19. Bueno, si uno mira la tasa de mortalidad del COVID-19, se va a encontrar con que en realidad el ébola tiene una tasa de mortalidad del 44%, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, el MERS, tiene una tasa de mortalidad del 35%, el denominado SARS, que es un síndrome respiratorio agudo grave, tiene una tasa del 10%, y todas estas enfermedades incluso fueron de mucho impacto en algunas regiones de Medio Oriente y demás, regiones asiáticas. Entonces, segundo fundamento material que podríamos dar por qué el COVID es tan importante o ha alcanzado el carácter de importancia en las sociedades actuales, es por la tasa de mortalidad. Bueno, podemos decir, hay otras enfermedades que tienen una tasa de mortalidad mucho mayor, y sin embargo no han alcanzado la importancia y el carácter que hoy tiene el COVID-19 en nuestras sociedades. Un tercer elemento, por la cantidad de enfermos, la rápida reproducción de la enfermedad, y por ende la mortalidad, al combinar las dos cuestiones. Uno podría decir la cantidad de enfermos o de contagios que hay a nivel mundial ha sido de 3 millones, supera los 3 millones, y han fallecido cerca más de 200.000, estoy hablando con cifras de fines de abril, seguramente hoy esas son mucho mayores. Y en ese sentido sí, ni el ébola, ni el SARS, ni MERS, ni ningún otro tipo de enfermedad o gripe ha alcanzado ese nivel de propagación y esa cantidad en términos de volumen y esa cantidad de mortalidades. Ahora, frente a eso uno podría decir, bueno, pero la desnutrición y el hambre en los niños, declarado por la Organización Mundial, el Banco Mundial, la UNICEF, se calcula que más o menos en un año mueren más de 6 millones de niños por hambre, ¿no? Y uno diría, ¿por qué, si encontramos otra problemática que es más aguda, no tiene el alcance y el condimento y la presión y cómo nos ha cambiado la vida social como el COVID? Y ahí tienen ustedes 3 elementos materiales que indican que no es solo suficiente eso para entender el COVID, sino que es necesario además agregar lo que yo voy a denominar la dimensión simbólica, es decir, la manera en que la sociedad interpreta las formas de ver y entender el COVID-19 que tiene esta sociedad y el sentido que le da a esa enfermedad es la que en realidad la convierten hoy en una, para poner un nombre técnico, en una pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad la definición sobre el COVID es una definición simbólica que tiene que ver con formas de organización social, que esa definición es social, fundamentalmente, porque hay un conjunto de agentes, instituciones, funcionarios, técnicos, que están pujando y están debatiendo acerca de cómo entender el COVID. Y que esa forma de entender el COVID es la que hoy nos permite entender por qué el COVID, más allá de sus efectos materiales en nuestra vida, también es puesto en el lugar que es puesto, ¿no? Y en ese sentido lo que quiero decirles básicamente es que la definición de un problema social, la definición de la cuestión, la definición de la necesidad, o en términos clásicos nuestros, la definición del objeto de intervención no es solo material, sino también simbólica, ¿no? Y entonces, si la definición del objeto de intervención es simbólica, ¿no?, la resolución de esa definición del objeto de intervención necesariamente también va a tener que atravesar los andariveles de lo simbólico. No puede atravesar los andariveles solo de lo material, ¿no? A ver, volvemos al ejemplo de recién. La pobreza, si fuera un problema material de ingresos, se resuelve con la transferencia de ingresos, ¿no? Bien sabemos los trabajadores sociales que difícilmente esto resuelve solo la pobreza, porque la pobreza no es solo una cuestión material, sino también es cómo una sociedad entiende a la pobreza, asigna un lugar a la pobreza, y cómo la pobreza, en ese sentido, tiene que ver con un funcionamiento social, ¿no? Cabe ahí aclarar que en realidad entonces la transferencia de ingreso es un aspecto del problema de la pobreza.
el aspecto simbólico también forma parte de otro aspecto importante en la intervención sobre la pobreza, por dar un ejemplo. Otro ejemplo podría darse, para que ustedes puedan entender esto, es resolver el problema de la violencia sobre la mujer, casos en donde el trabajador social suele intervenir habitualmente. No se resuelve solamente evitando la agresión física, ¿no? Evitando o castigando la agresión física. Muchos saben que lo difícil que es cuando romper con la naturalización de la violencia, naturalización que no es solo a veces de las propias mujeres, sino también de las instituciones, que cercenan los caminos para la denuncia, la posibilidad de salir de esa situación de violencia. Es decir, la violencia no solamente se transforma evitando la violencia y castigando la violencia física, ¿no?, sino también necesariamente se tiene que transformar con un trabajo simbólico que debe acompañar esa tarea de evitar la violencia sobre la mujer. Entonces, estos dos ejemplos que he dado simplemente es para poder fundamentar cómo, ahora sí, la intervención necesariamente tiene que tener estos dos componentes. Y por lo tanto, empezar a pensar si la presencialidad necesariamente puede ser pensada solo bajo la lista de lo material y no debe empezar a pensarse o a condimentarse con lo simbólico, ¿no? Y allí, entonces, si la intervención tiene que abrir el juego a lo simbólico, y esta es diría yo, una perspectiva en la cual vengo trabajando hace tiempo. Yo creo que el trabajo social ha avanzado mucho más, pero durante muchos años se asimiló intervención a intervención material, la lógica, la clásica lógica, ya abandonada por hace mucho tiempo, utilizada entre que el trabajador social es un mediador entre los recursos y las necesidades, estaba muy asentada en el fondo hacia un pensamiento que articulaba solo la transformación y la intervención con lo material. Me parece que en estos últimos años, fuertemente desde el trabajo social y la producción académica, ha habido una apertura a comenzar a pensar aquella dimensión simbólica de la intervención, pero creo que aún nos resta mucho por comenzar a pensar, bueno, ¿cómo se traduce esa intervención simbólica, esa cuestión simbólica en la intervención concreta? ¿Cómo se traduce, en qué elementos, qué espacios, qué formatos tiene que adquirir en la intervención concreta pensar la dimensión simbólica? Y para eso yo quiero señalar lo que considero son tres niveles que me parece que son importantes para repensar lo simbólico en la intervención. Un primer nivel que tiene que ver con los niveles, si ustedes quieren, del análisis de la política pública, de la política social. Un primer nivel es el nivel del debate público. Un problema social se empieza a definir, y voy a usar para que ustedes me entiendan, el objeto de intervención del trabajo social se empieza a definir socialmente en el debate público. La intervención acerca de lo que es y no es el COVID-19, ¿sí?, comenzó en el debate público primero. Y es allí donde tiene un espacio, hasta el día de hoy incluso, de definiciones. ¿El COVID-19 es solo un problema biológico? ¿Es solamente un problema de transmisión del virus? ¿Sí? Si fuese así, yo diría, bueno, si solo es un problema biológico, el encierro, la cuarentena llevada al extremo, el encierro resolvería el problema de la transmisión del virus. Ahora, ¿por qué no podemos mantener sistemas de cuarentena? Porque justamente, y ahí viene la interpretación de la dimensión simbólica, la dimensión social de los problemas, es justamente el COVID no es solo un problema biológico, sino también es un problema biológico que se articula con una forma de organización social. Con una forma de organización social que hoy ha hecho que la propagación de cualquier enfermedad tenga la misma velocidad que tiene la vida social que llevamos hoy en día, bajo la figura, si ustedes quieren, del tiempo y espacio dado por el paradigma del consumismo, la idea de globalización, el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación y los medios de transporte. Esta forma de organización del capitalismo que hoy tenemos desarrollando y llevamos adelante es también parte del problema denominado COVID, ¿sí? Ahora, aquí hay una interpretación
diferente, o si ustedes quieren, que tensiona un poco una interpretación que muchas veces circula sin más, sin cuestionamiento, que es la interpretación de que el COVID es un problema puramente biológico. Y sobre estas dos interpretaciones, si ustedes quieren, lo que hay en el debate público es una lucha, un debate respecto a cuál prima o no, y que de alguna manera esa primera interpretación empieza ya a organizar cómo va a ser la intervención posteriormente, porque si es un problema biológico, entonces habrá que intervenir dando peso a acciones, intereses, agentes, profesionales que estén adecuadamente formados para intervenir en términos biológicos y en términos de salud. Ahora, si es un problema biológico y social, o sanitario, o sociosanitario, como ustedes quieran denominarlo, entonces ya la intervención deberá correr por otros andariveles, ¿no? Esta pequeña diferencia que les estoy mencionando respecto a cómo definir en el fondo qué es el COVID-19 en términos de problema social y cómo se debe intervenir, ese debate primero se da en el ámbito del debate público, y allí creo yo que es un primer lugar de intervención. Nosotros desde algunas organizaciones, desde de hecho creemos que es muy necesario salir en el debate público a plantear nuestra mirada acerca de los aspectos sociales de la intervención sobre el COVID, que son necesarias poner en juego, ponerlas en la mirada, y creo que allí hay un primer espacio necesario que forma parte, y aquí voy a hacer una afirmación muy fuerte, forma parte de la intervención profesional. La participación y la incidencia en el debate público forma parte de la intervención profesional, porque es allí en donde se le empieza a dar forma simbólica a nuestro objeto de intervención. Lo voy a poder, disculpen la síntesis medio forzada de lo que acabo de decir, pero es para que ustedes entiendan. El objeto de intervención no es solo lo que nosotros definimos y el proyecto que nosotros después aplicamos en términos de acciones y prácticas concretas. El proyecto de intervención ya empezó a ser definido en el debate público. El problema social, para hacerlo más teórico, más amplio, más técnico, el problema social empezó a ser definido antes, si ustedes quieren, de que nos contrataran como trabajadores sociales. El debate público comenzó a ser definido. Y nosotros, por lo tanto, no podemos eludir ese nivel de definición del problema social y mantenernos al margen. Es necesario que empecemos a pensar formas de participación para incidir en ese debate público y en esa definición pública de los problemas sociales. Ahora bien, hay un segundo nivel de definición simbólica de los problemas sociales y de nuestro objeto de intervención, que es el nivel de lo voy a denominar de la institucionalización, algunos como Lenoir le denominan de la estatalización, que básicamente es cuando el problema social comienza a formar parte y se convierte, si ustedes quieren, para decirlo en términos simples, en una política pública, ¿no? Todo ese proceso por el cual comienza a discutirse en las legislaturas, en algunos lugares, se convierte en una ley, supongamos, y se aplica, ¿no? Ese momento de institucionalización del problema es un segundo nivel de intervención, de definición del problema, y por lo tanto también debe ser una parte de la intervención. Y allí de nuevo, la pregunta es, de acuerdo a la definición de qué es un problema y qué no es un problema, por ejemplo, serán los agentes profesionales que estén merituados y capacitados y legitimados para intervenir o no. El problema muchas veces doy el ejemplo del problema de adicciones. El problema de las adicciones es un problema penal y es un delito, por lo tanto entonces tienen que intervenir los profesionales de lo penal. Ahora, si el problema de la adicción es un problema de salud, entonces tienen que intervenir los profesionales del área de salud. Fíjense, como una definición u otra abre el campo de juego a diferentes profesionales y por lo tanto a diferentes formas de intervenir. No es lo mismo la intervención penal, que es punitiva, a la intervención en términos de salud, que tiene otra característica. Creo que en este sentido sirve como ejemplo de nuevo el COVID. Si el COVID es un problema puramente biológico, entonces la intervención va a ser entendida en términos de infectología. Y por lo tanto los profesionales adecuados para esto van a ser los infectólogos. Es decir, buscar las formas de aislarnos para evitar el contagio. Ahora, lo que nosotros vemos en la realidad es que la intervención primordial para poder evitar la propagación del virus es social. ¿Qué es sino otra cosa del aislamiento social? Sino una forma de intervención social, una forma de regulación del
los espacios, los tiempos, el movimiento social, el movimiento físico de la persona, y si por lo tanto la intervención de la cuarentena, de la lógica de la cuarentena es social, entonces debería pensarse que la definición es también social. No se trata de un problema solamente biológico, sino de un problema, diría yo, sociosanitario. Y esto queda muy claro entonces, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes reconocerán, bueno, nosotros, en el caso de nuestra provincia, cuando en realidad los principales agentes que van a ejecutar la política del aislamiento social o de la cuarentena, entre otros, son los trabajadores sociales, ¿no? Ahora, si uno mira el debate, en general, esto aparece como invisibilizado muchas veces. Pareciera que en el debate público el problema que estamos viviendo es un problema de un virus y estamos esperando que algún día venga la vacuna y eso resuelva todo, cuando en la realidad concreta pareciera que el problema no solamente es de un virus, sino también de una forma de organización de la sociedad que se articula de una manera que hace que el virus se propague de la manera que él lo está realizando y teniendo las consecuencias que esto tiene. A veces esto también, incluso en términos profesionales, me parece interesante decirlo, esta mirada tan centrada en lo biológico hace que los expertos referidos a este campo de la salud se conviertan incluso en capaces de opinar hasta incluso de cuestiones sociales, ¿no? Yo el otro día escuchaba a un médico infectólogo muy referenciado, que incluso formaba parte de algún grupo de asesores, opinar sobre por qué en una villa de Buenos Aires había que cerrarla de una manera y a la villa que estaba al lado, que simplemente lo separaba una calle, había que aplicar otro criterio de cuarentena, y cuando entra a explicar por qué, lo que está explicando en el fondo es las dimensiones materiales, de las condiciones materiales de vida, social, económica, nivel de ingresos, estratos y demás, cuando va a explicar las diferencias de por qué aplicar intervenciones diferentes entre un lugar y otro, sale una serie de prenociones, juicios previos, que la verdad que uno dice, bueno, pareciera que estuviera hablando no un médico o un profesional, sino alguien, un amigo con un café de la esquina que desde las prenociones está hablando de lo que es lo social. Y entonces allí mi pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué los médicos, o en este caso algunos sectores de los médicos, pueden hablar de lo social sin ningún problema, y a veces nosotros, los trabajadores sociales, nos cuesta, o los profesionales de las ciencias sociales, nos cuesta plantear que la definición de las formas de intervención tiene que ser sociales fundamentalmente? Yo, en ese sentido, creo que es muy importante también, y ahí viene la cuestión de la intervención profesional, por lo tanto, en este ámbito, tiene que cruzar varias situaciones. Por ejemplo, la participación en la definición de una ley, eso es fundamental, cuando una ley regula una acción, la participación en la definición de políticas públicas. Nosotros desde FAWA en este momento, a partir de iniciativas que tuvimos este año, hemos logrado en este momento ser consultados por el Ministerio de Desarrollo Social para pensar posibles salidas a la pandemia. A nosotros nos parece que eso es parte, y eso es en sí mismo intervención, porque allí ya se está definiendo cómo se va a entender el problema social y cómo se va a intervenir desde la política pública en el problema social, y eso forma parte de la intervención. Yo creo que los trabajadores sociales debemos comenzar a ampliar el concepto de intervención. No solamente cercenarnos al contacto físico con el otro, al contacto estrecho con el otro, sino pensar la serie de elementos que están en juego cuando hablamos de intervención, que no se remiten solamente, en este caso, al contacto físico con el otro. Bueno, simplemente como ejemplos, nosotros en ese marco creemos muy importante salir y en el marco del debate sobre el COVID-19, salir a visibilizar lo que los trabajadores sociales y los profesionales del área social realizan. Nosotros en San Juan específicamente, entre el colegio y el Departamento de Trabajo Social, hicimos toda una serie de movimientos en el ámbito público, declaraciones, movidas en redes sociales, para visibilizar la tarea del trabajador social y revalorizarla, que tuvo en algún punto un buen resultado, porque en un momento la ministra de Salud salió a reconocer públicamente en una nota periodística y felicitar a todos los trabajadores sociales por la tarea que estaban realizando, ¿no? Ahí un dilema complejo que vivimos los trabajadores sociales, sobre todo los del área de salud, es que justamente esta invisibilización, este no pensar que el problema del COVID-19 es también un problema social, hace que los profesionales de salud, los profesionales de lo social
en el ámbito de salud sean los que tengan que salir a poner el cuerpo, sean los que tengan que acompañar procesos de vacunación, a sostener los procesos de cuarentena, de aislamiento, etcétera. Es decir, hay que poner el cuerpo, son los que tienen que poner el cuerpo y salir a exponerse, pero a su vez la invisibilización lo que hace es de alguna manera invisibilizar lo que ellos hacen. Entonces, se encuentra bajo una situación que no sé si no puede caracterizarse de violencia simbólica, en el sentido de que se les pide que se expongan, pero a la vez no hay un reconocimiento ni una visibilización de lo que hacen. Y creo que en esto sí, los trabajadores sociales, las organizaciones académicas, profesionales, tenemos que salir a visibilizar lo que hace el trabajo social, porque es una forma también de disputar cómo vamos a entender el problema social del COVID, ¿no? Y el tercer punto, el tercer nivel, este sí más cercano, pero que me parece importante también trabajar, lo que es el momento de si ustedes quieren, de la implementación de las políticas y programas, específicamente el momento de la intervención, que muchas veces es el que asimilamos como intervención únicamente. Y este tercer momento, este tercer nivel, me parece que también es un momento en donde es muy importante comprender que lo simbólico tiene un peso considerable. Y que allí, en lo simbólico, y esto siempre lo digo, es donde incluso el trabajador social tiene más espacio para regular y controlar su práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Los recursos materiales, y les doy un ejemplo concreto. Un trabajador social tiene que entregar alimentos, ¿no?, a una familia. Los recursos materiales, la cantidad, la disponibilidad de esos alimentos, no dependen de la voluntad del trabajador social, ¿no? Va a depender de los recursos que tenga la institución, los recursos financieros, el financiamiento, depende de otro debate en el cual también hay que participar, por supuesto, pero en principio en la intervención concreta no dependen. A él se le asigna cierta cantidad de materiales, cierta cantidad de alimentos, cierto volumen, y se transfiere. Ahora, el contenido simbólico que yo le doy al acto de entrega de los alimentos sí depende del trabajador social. Y eso es parte de la intervención. Yo puedo decirle en la entrega de alimentos, esto te lo manda el intendente, o yo puedo decir, esto es un derecho que usted tiene para recibirlo y la sociedad, el Estado, en mi persona, se lo entrega, pero como parte de un derecho. Fíjense cómo el mismo acto material, entrega de alimentos, transferencia de ingresos, o pónganle el nombre que quieran en este caso, puede tener un contenido simbólico diferente y por lo tanto, si ustedes quieren virar, tensionar la intervención y tensionar al otro de manera diferente. Ese contenido simbólico, en ese contenido simbólico, la intervención del el trabajador social tiene más grado de control y regulación de ese contenido simbólico. Sin embargo, muchas veces no nos preguntamos ni reflexionamos de cómo darle un giro a este contenido simbólico. A veces pensamos que la intervención se reduce a lo material y no a lo simbólico. Lo que quiero decir con este ejemplo, básicamente, es que creo muy necesario realizar un análisis en nuestras intervenciones también prácticas, cotidianas, directas, ¿no?, el papel de lo simbólico, porque justamente, ya volviendo a la pregunta inicial, la presencialidad no solamente es la presencialidad directa, la presencialidad material, para reducirlo en un término, sino también la presencialidad tiene una carga simbólica. Y esa carga simbólica hoy puede seguirse trabajando, ¿no? Hay instrumentos, hay medios, y creo que allí, y acá ya sí lo planteo en términos absolutos de desafíos, es cómo pensar el trabajo simbólico de la intervención bajo condiciones de no presencialidad material directa. ¿Es posible? Sí es posible. Quizás lo que nos resta es empezar a diseñar herramientas que nos permitan realizar ese trabajo simbólico de la dimensión, de esa dimensión simbólica, ese trabajo simbólico de la intervención. El tema de las redes sociales, el tema de los dispositivos electrónicos, es un tema que creo que se ha venido a instalar, es un tema en el cual la verdad que estamos empezando recién a vivirlo, ni siquiera creo que todavía pensarlo, es qué impacto tienen en la intervención
el uso y las herramientas. Yo hace tiempo ya que vengo observando y no he podido todavía realizar un artículo, pero sí tengo clara la idea de cómo incluso las organizaciones sociales hoy tienen a las redes sociales como un instrumento fundamental de comunicación interna. Para darles un ejemplo, tradicionalmente las decisiones en las organizaciones sociales se tomaban en reuniones directas. Uno se reunía y en esas reuniones, en el debate, hoy no es que eso no pase, pasa, pero hace tiempo que uno encuentra que a las reuniones sociales, a las reuniones de una organización social, ya se llegan con preacuerdos muchas veces obtenidos a través de la conexión vía redes sociales. Ahí hay un impacto, una incidencia en la vida social de los dispositivos electrónicos, de las nuevas tecnologías de comunicación, que creo que nos abren una puerta de reflexión para comenzar a pensar qué está pasando allí, si se pueden ser herramientas válidas o no y en qué términos para pensar una intervención, y sobre todo teniendo en cuenta este aspecto que fundamentalmente he denominado la dimensión simbólica de la intervención. Me parece que a lo que intento, por último, para cerrar, a lo que apunto es básicamente a esto. ¿Cómo pensamos ese aspecto de la dimensión simbólica en momentos en donde la presencialidad material y física es difícil? Bueno, hasta que llego, muchas gracias. Bien, Marcelo, acá vamos a ver con Graciela si hay aportes, comentarios, si hay algunas preguntas para continuar con esta segunda parte. Bueno, Marcelo, tengo una pregunta para hacerte, muy importante, que me dice la profesora Eka. Buenas tardes, doctor Lucero. Escuchándolo, me queda la siguiente pregunta. Considerando que la realidad social tiene una dimensión concreta y una dimensión simbólica, ¿es realmente posible conocer e intervenir en la misma desde la virtualidad no presencial? Bueno, a ver, mi respuesta va a ser un poco lo que traté de plantear. Yo hoy no creo que estemos en condiciones de decir sí o no. Creo que no se puede decir que no. Definitivamente ya no podemos evadir la idea de que no se puede intervenir desde la virtualidad. Tampoco creo que podamos decir que la virtualidad lo es todo y ya no hace falta la presencialidad material. Tampoco creo eso. Creo que la situación que nos ha tocado vivir todo este tiempo nos está instalando la idea de que lo virtual tiene un fuerte papel en la construcción simbólica de la realidad, que no debemos obviarlo y que será necesario que comencemos a pensar si es posible que lo virtual y cómo, pero sobre todo cómo, lo virtual puede comenzar a ser una herramienta propia de la intervención. No, no escucho, no sé si hay un problema de audio. Bueno, quería decirte que María, con respecto al anterior que estuvimos hablando, quiere hacer algún tipo de aclaración con respecto a lo que veníamos hablando, cómo estábamos trabajando, que te explicábamos a vos. También es importante con respecto a esto un poco aclarar, que creo que no tuvimos tiempo, desde los centros de prácticas preprofesionales que tenemos, se trabajan en forma virtual y se trabaja sobre todo con lo que es todo un apoyo en la parte teórica. Se está haciendo un recursero a nivel de todos los centros de práctica, como una renovación y un trabajo que lo están haciendo los supervisores. El tema era justamente poder reforzar que siempre tenemos los trabajadores sociales como
esto de la teoría y la práctica, ¿no? La retroalimentación esta que es necesaria y que por ahí veíamos que los alumnos llegaban al último año y faltaba un poco ese del conocimiento acerca de los recursos y todo lo demás, entonces hicimos como esa posibilidad de utilizar todo ese espacio en las aulas virtuales. Están trabajando también con diferentes proyectos, desde cada uno, desde su lugar, desde su aula virtual, pero sí con la comunidad. Hacen llegar, por ejemplo, los que tienen un centro de práctica en el geriátrico, incluso le hacen llegar a los abuelos actividades, saludos, cartas, y el personal de ahí, por eso hablaba con respecto a lo que vos hablabas de lo simbólico, me llegaba mucho esto, ¿no? De que estas cartas eran leídas a los abuelos por a través del personal que los cuida, y era muy emotivo, comentaban eso, ¿no? Por parte de ciertos profesores de las prácticas. No sé si María del Carmen quiere hacer algún aporte. María. Acá hay otra pregunta para vos, Marcelo. Sí. Perdón, Marcelo. Acá tengo una pregunta más. Doctor Lucero, presencialidad no se transformaría a la larga en un obstáculo en la comunicación. Perdón, pero no te escuché, como que se entrecorta. Sí. Si la no presencialidad, decías, Graciela, no se convertiría. Sí, la no presencialidad a la larga en un obstáculo, entre paréntesis, entendida no solo desde la palabra. No se escucha. Ahí está en pantalla, Marcelo. ¿Está? Sí, está. Ahí está. Sí, bueno, ahí hay un desafío. A ver, ¿qué sería la comunicación, al menos como la hemos entendido hasta ahora en trabajo social, vamos a decir, tenía claramente un supuesto de que lo presencial era muy importante. Nosotros trabajamos mucho, bueno, todos hemos trabajado alguna vez con el uso del cuerpo para afirmar, reafirmar, para contener el sostenimiento de la mirada, como la teoría psicológica también lo plantea, ayuda a la contención, al diálogo. Bueno, cuando eso no está, ¿sí? Nosotros, yo diría, hay comunicación. Ahora, lo que no hemos reflexionado suficientemente es qué tipo de comunicación hay y cuáles son los límites o no de ese tipo de comunicación. Y voy a dar un ejemplo respecto al que acaba de dar justamente Graciela. Me parece muy interesante esa experiencia de las cartas, ¿no? Porque es una comunicación a distancia, bajo un formato que no es un formato actual, sino un formato del tiempo de los abuelos, ¿no? Y que sin embargo permite algún grado de comunicación y sobre todo algún grado de intervención en términos de contención. ¿No? Vamos a decirlo en términos, permite un juego simbólico ahí entre los profesionales y los abuelos, a pesar de no estar presentes. Y yo me pregunto, que a lo mejor ha sido una herramienta, es hoy una herramienta muy válida, y a lo mejor fue necesario esta situación para descubrir que ese tipo de juegos simbólicos se pueden aplicar, no necesariamente la presencialidad directa, ¿no? Yo creo que ahí incluso hasta se me ocurre una técnica de trabajo, de que las cartas tengan una devolución por parte del abuelo y comenzar a trabajar allí. Y ahí fíjense cómo es posible articular un principio de intervención a partir de la no presencialidad material, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo donde pareciera que podemos sacar los elementos positivos de la no presencialidad. No siempre es así, obviamente, porque en situaciones donde hay que realizar, sí, una contención directa, estoy pensando específicamente en situaciones de violencia, bueno, ahí sí es mucho más complejo la no presencialidad. Ahora, lo que quiero plantear en el fondo es que creo que no debemos ser tan tajantes en nuestras respuestas si presencialidad física, directa, material, sí o no, si virtualidad, sí o no. Yo creo que tenemos que complejizar las preguntas y las reflexiones, tenemos que aprender respecto a lo que nos está pasando,
y comenzar a entender que, bueno, va a haber obstáculos, como plantea la pregunta, pero también va a haber posibilidades. Y que quizás ese juego que se ha abierto ahora es necesario que lo comencemos a pensar, no lo podemos eludir. Yo no creo que la respuesta hoy sea no a la virtualidad. No creo. Creo que es necesario que le debemos pensar e integrar de alguna forma, porque, bueno, forma parte también de la intervención. A lo mejor ha sido un poco más olvidada en términos de dimensión simbólica, es lo que yo planteo, ¿no? Ahí tenemos otra pregunta para hacerte, Marcelo, que está en pantalla para que no tengas problemas en leer. Bueno, también eso, ¿no? Es decir, el tiempo de la autorreflexión y la reflexión sobre prácticas anteriores. Sí, yo creo que también eso nos permite este tiempo. Miren, hay una... espero algún día poder terminar de escribirlo, lo escribí, lo he planteado un poquito en un artículo que va a salir ahora en Conciencia Social en la revista de Córdoba, respecto a las cuestiones más pedagógicas y de formación en trabajo social, y es una cuestión, y es la siguiente, el trabajo social, a diferencia de otras profesiones, se caracteriza por lo que yo llamo que la teoría social está incorporada. O sea, está hecha cuerpo. Nosotros cuando aplicamos teoría, no la aplicamos como otros cientistas sociales solamente en el análisis, en la discriminación y en el diagnóstico. La aplicamos también en la relación con el otro, ¿no? Es decir, cuando nos sale, si ustedes quieren, con prácticas corporales. La teoría sale en la intervención con prácticas corporales. Por eso yo digo que la teoría está incorporada, está hecha cuerpo, y la intervención es poner en práctica, incluso donde el cuerpo se pone en práctica, es intervención. Esta tarea es muy compleja, es muy compleja. Y a veces, y aquí vuelvo de nuevo, a veces trabajar sobre la intervención es trabajar sobre eso. Y quizás este tiempo sea un tiempo para eso. Para pensar, por ejemplo, retomando la pregunta de Jimena, es, bueno, ¿cómo estoy pensando yo la práctica? ¿Cómo estoy pensando en la realidad de la intervención? ¿No? ¿Qué otras formas de pensar hay y cómo puedo transmitir o repensar en mi práctica esas formas de entender la realidad? Yo creo que también es un tiempo para repensar nuestra práctica de intervención, ¿no? Marcelo, tenemos otra pregunta que te ponemos en pantalla para que puedas leer. Bueno, y aquí viene, como siempre, vivimos en una sociedad y esa sociedad tiene formas de organización y el tema de las tecnologías y la conectividad, bueno, yo creo que vuelvo de nuevo al tema de que plantean de la virtualidad, pero esta vez desde el lado de la tecnología. Yo no sé si no haya que comenzar a pensar formas de acceso universal de la tecnología. Yo no sé si eso no tiene que ser de pronto un tema que tengamos que empezar a abordar incluso desde el trabajo social. Les doy un ejemplo muy simple, lo que pasó con el ingreso familiar de emergencia. Se suponía que el ingreso familiar de emergencia todo el mundo podía hacerlo vía web o en algunos casos mail. Ahora, nos pasó a muchos trabajadores sociales, nosotros estuvimos apoyando, bueno, que vivían sobre todo en zonas de Corrientes, seguramente les va a haber pasado, en zonas más alejadas, en donde había personas que no sabían cómo, no tenían acceso, no tenían una cuenta de mail, no tenían acceso a una página web, ni Facebook, ni nada, y hubo que utilizar, un intendente colocó un lugar donde iban, bueno, ahí hubo un problema que nos habla de que justamente el despliegue y el desarrollo de las tecnologías tiene que llegar a todos. Y yo no sé si eso no va a ser un tema que también tengamos que los propios trabajadores sociales ponerlo en la mesa del debate. Y la virtualidad, a su vez, permite hacer la carrera, sí. Bueno, ¿qué tema ese de la educación a distancia, la introducción a distancia? Es un tema que yo les digo desde FAWAT, estamos en un debate fuerte, en un debate muy fuerte. No tenemos posición tomada, no hay acuerdos, es un debate que está iniciando, el tema de la educación a distancia, porque uno de los problemas, sí, fundamentales que nosotros vemos en el tema de educación a distancia
es el tema justamente de la supervisión en terreno, o la supervisión directa o cercana, ya no siquiera digamos en terreno, cercana. Eso es un problema que la educación a distancia no está resolviendo. Y por lo tanto, para nosotros sí, ese es un tema difícil de superar. Ahora, que la educación a distancia sea un complemento de la educación presencial bajo algún formato de virtualidad, por supuesto, sin lugar a dudas. Y yo creo que ha venido un poco en algunos sentidos para quedarse. Yo pensaba el otro día, por darles un ejemplo muy simple, seguramente nosotros en FAWAT tenemos representación en todo el país y a veces las reuniones de comisión directiva las hacíamos muy distantes unas de otras porque el costo de transporte y de traslado era muy alto. Yo no sé si, por ejemplo, ahora, después de toda esta experiencia, algunas reuniones de comisión directiva no las vamos a seguir haciendo de manera virtual. Y lo mismo supongo que le pasará a muchas organizaciones, instituciones y demás. Yo creo que la virtualidad ha venido a quedarse como una herramienta, vuelvo a decir, como un complemento a otras actividades. No lo sé, no lo sé, no me animo a decir tanto si es posible intervenir virtualmente, no lo sé. No, la verdad que creo que hay que pensarlo, pero no lo sé. Tenemos a Claudio también. Hola Claudio, un gusto tenerte, un honor tenerte como... sí, creo que lo binario nunca le hizo bien ni al trabajo social ni a las ciencias sociales y debemos animarnos a repensar, No es fácil, no es para nada fácil, pero nos pone en un lugar incómodo. Pero no sé si tengamos otra opción, ¿no? Con lo que nos ha pasado a la sociedad, no solo argentina, a la sociedad global en general. Sí. Bien, no sé si hay más preguntas, porque me vas a esta. Sí. Dice Totalmente, Claudio. Totalmente. Bueno, yo también coincido. Y un poco reflexionando acerca de lo que estaba diciendo Marcelo, creo que la virtualidad ya estaba instalada. Simplemente que en algunos aspectos, algunos lo íbamos llevando un poco más tranqui, esto nos vino a como de golpe y todo lo que es de golpe cuesta un poco más siempre. Pero por ahí yo estoy haciendo un curso de humanidades digitales que tiene que ver con esto de no perder la humanidad, que es lo más importante, aunque sea a través de la virtualidad, porque me pareció muy importante esto de incluso de respetar todos los aspectos éticos, que tampoco se pueden vulnerar aspectos éticos, humanos y todo lo demás, ya sea tanto lo presencial como la virtualidad, ¿no? Y ahí tenemos otra pregunta. Sí, el conocimiento como herramienta, sí. A ver, miren, pero también hay que pensarlo, aquí voy a introducir otra cuestión. Voy a usar una frase que se me ocurre ahora, pero quizás haya que pensar una virtualidad a la latinoamericana. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar el ejemplo por el cual se me ocurre esta idea. Los países europeos, las universidades europeas, no fue un problema en términos de dictado de clase, continuidad de la vida académica, no fue para nada un problema el aislamiento social. No, para nada. En cambio, para nosotros sí. A uno podría decir, bueno, el ejemplo que hay que seguir es el ejemplo europeo. Yo diría no, porque las condiciones materiales y las condiciones de desarrollo tecnológico y de expansión de la tecnología a toda la sociedad en Europa es muy diferente a la América Latina. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar la virtualidad, por supuesto, tenemos que desarrollarla porque tiene su faceta democratizadora. Pero también es cierto que en sociedades desiguales como las nuestras tiene otra faceta que puede profundizar la desigualdad. Entonces es necesario pensar la virtualidad desde otro lugar, no por eso ni idealizándola, pero tampoco defenestrarla. Hay que pensarla, vuelvo a insistir, a la Latinoamérica. Marcelo, esto que como una reflexión, ¿no?, a lo que estamos hablando. Gracias, María Lorena. A ver, Marcelo, yo quería reforzar un poquito lo que marcaste con bastante contundencia, que es este orden de lo simbólico en nuestras intervenciones. Me parece que la virtualidad nos está haciendo ruido,
pero la virtualidad no es más ni menos que una herramienta y nosotros siempre nos destacamos por hacer buen uso de las herramientas, ¿no? O por lo menos intentamos hacerlo. Entonces, pensar que la virtualidad es una herramienta en este momento, que quizás la podemos seguir usando, podemos usar las dos cosas, pero el tema es acá poder rescatar este orden simbólico en los campos que nosotros nos desempeñamos. O sea, nos vamos de acá a repensar cómo ponemos en juego ese orden simbólico, que con gran placer te digo, cuando escuché la experiencia de trabajo que ha hecho la colega con adultos mayores, este tema de las cartas, hoy pueden ser cartas, mañana puede ser un video o un cuento hablado, pueden ser muchos regalos virtuales que se puedan utilizar, pero acá lo que hay que anteponer es el orden simbólico de lo que significa ese encuentro persona a persona, lo que significa, en ese momento se les ocurrió esto, pero también cada uno de nosotros pensar en nuestros lugares, cómo nosotros ponemos en juego, inclusive en la docencia, cómo nosotros acogemos lo humano cuando damos nuestras clases a través de Zoom, cómo lo hacemos cuando prestamos un asesoramiento. Hay muchas cosas donde nosotros podemos poner en orden lo simbólico, pero me parece que lo que nos está faltando es encontrarnos y poder sacar a lucero, esto de lo simbólico, ¿no? Que algunos lo están pudiendo hacer, que algunos están revalidando. Hay colegas que han dicho, a mí me surgió, por ejemplo, alojar el sentimiento de los alumnos. Y eso tiene un enorme valor. Entonces, a ver, mira qué bueno eso que estás haciendo. Eso también yo lo puedo hacer. Y ahí también estamos poniendo de lo simbólico social. Entonces, me parece que yo recupero fuertemente esto para que cada uno de nosotros nos sintamos interpelados y ver cómo podemos nosotros, desde nuestros lugares, develar ese componente simbólico y ahí incrustar nuestras intervenciones. No tenemos recetas, ni hay recetas, ni vos venís a darlas, pero me parece que cada uno está encontrando algunos intersticios como para ir metiendo la intervención en esos planos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bien, coincido con lo que decía María del Carmen, también lo que está diciendo por ahí María Lorena, que nos escribe desde el interior de la provincia. Esto de la virtualidad, como decías vos, tiene como sus ventajas y desventajas, pero nosotros tenemos muchísimos alumnos que han quedado, como decíamos, nosotros tenemos alumnos de Formosa, Chaco, del interior de toda la provincia de Corrientes, incluso de Misiones. No me pregunten, pero tenemos alumnos hasta de Tierra del Fuego hasta Iguazú. Yo le pregunto, ¿son de Iguazú? ¿Por qué vienen acá? Porque ya estaba mi hermana en otra carrera. Bueno, explicaciones múltiples. Entonces, esto, primero que todo, nosotros siempre lo charlamos desde el grupo del consejo directivo y consultivo, es que era la idea de que los alumnos no pierdan un año en sentido de lo económico, porque lo que vos hablabas hoy, ¿no?, acerca de este COVID-19, no es solamente a nivel salud, esto va a traer sus consecuencias que vamos a tener varias cuando tengamos que hacer la intervención desde nuestra propia práctica presencial, que sumado a esto el tema de la pérdida de trabajo de muchas personas, el aumento de la pobreza y todo lo demás, que se va a sumar a un escenario en donde justamente la intervención del trabajador social va a ser mucho mayor. Por lo tanto, por lo menos para estos padres que todavía están tratando de que sus hijos puedan estudiar, me parece que hacen un esfuerzo y es mucho más fácil poder asistir a estas clases virtuales a no tener nada, digamos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que ahí, bueno, es todo un tema, ¿no? El derecho a la educación. Bueno, a ver, como la historia de los derechos, nunca fue la historia de los derechos una historia lineal, tranquila, sin tensiones. Siempre implicó tensión, luchas, desacuerdos. Y hoy poner en escena el derecho a la educación, bueno, se está convirtiendo en un desafío muy grande entre el derecho de los estudiantes, el derecho de los docentes, del personal de apoyo. Bueno,
hay que congeniar una serie de cosas allí, pero bueno, creo que en una sociedad democrática el diálogo, la búsqueda de consenso son el camino para justamente seguir fortaleciendo estos derechos, ¿no? No hay otra salida. Bueno, María, yo me despido y después te despedís vos. Con esto, Marcelo, te quiero agradecer infinitamente y te esperamos en Corriente, esperamos que muy Sí, pronto. Y esperemos bueno, que pronto podamos estar. va a tener en vivo los estudiantes como los colegas. Ha sido realmente un placer escucharte. Y bueno, es como que nos viniste a dar un poco más de luz, lucero, como dice la colega acá, pero nos viniste a dar luz a esta parte de este ciclo de charlas que nos animamos a poder realizar. María, te dejo para que lo despidas con el cierre. Bueno, yo quiero aprovechar y agradecer fundamentalmente la presencia de Marcelo en este momento, pero también del espíritu generoso de los otros disertantes como Claudio Robles y eh, Germán Dubini, que también nos estuvieron acompañando con mucha generosidad, muy buenas reflexiones, dice Claudio, te saludo y realmente estamos muy, muy en conexión. También quiero aprovechar para agradecer, yo le decía a Marcelo que tenemos en este desafío que tomamos la presencia de colegas de toda la región que se han interesado, que nos han hablado hoy todo el día, los teléfonos, cómo me conecto, quiero inscribirme, esas cosas que se ha mostrado muchísimo interés. Cada una de las conferencias hemos tenido un alcance nacional con gente de distintos puntos del país. Eh, Alcanzamos en cada conferencia alrededor de 2.000 personas. Entonces, realmente es una enorme satisfacción y saludar también a colegas que se han sumado del interior, de otras provincias como Lorena, como Laura, que nos están hablando y están comentando. Y creo que estas cosas nos impulsan a seguir trabajando y seguir aprovechando esto como herramienta. Yo lo pienso siempre como herramienta, ¿no? Y una herramienta que también, hay que decirlo, nos ofrece la oportunidad a nosotros como institución de poder contar con referentes del trabajo social que a veces en la presencialidad no es tan fácil, no es tan fácil que nuestros alumnos puedan acceder al encuentro, al diálogo con nuestros autores, o sea, nosotros estamos trabajando fuertemente con autores, entonces me parece que esto nos dio la virtualidad y hay que reconocerlo, ¿por qué no? ¿Verdad? Nosotros a veces para convocar a un referente nacional tenemos que asumir costos que no tenemos porque no tenemos las posibilidades que tienen las universidades, que tienen financiamientos para este tipo de actividades, nosotros no lo tenemos, todo esto lo hacemos con muchísimo esfuerzo. Entonces, bueno, realmente agradecer a todos los que nos acompañaron con este aporte de Marcelo estamos cerrando este ciclo de reflexiones, que lo hemos planteado muy bien con 3 ejes, uno el de supervisión, instituciones e intervención. Esos fueron los 3 ejes, que no tuvo otro objeto que poder llevar estos conceptos o estas reflexiones a revisar entre nosotros, a reflexionar, a ver cómo nosotros aplicamos todo esto que estamos dialogando. La verdad que enriquece muchísimo, pero mucho más enriquece cuando uno lo toma y lo lleva a su propia práctica, si no queda como en un intangible. Entonces, lo bueno sería que cada uno de nosotros podamos irnos con esto, ¿no? Así que bueno, Marcelo, te despido y te saludo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y que sepan que cuando desde nosotros siempre el aporte y el apoyo en lo que podamos articular. Yo también formo parte de una provincia del interior donde sé muy bien de lo que me están hablando y acuerdo totalmente que también lo que hagamos para disminuir esas desigualdades, entre comillas, lo vamos a hacer. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, antes de que te vaya, Marcelo, quiero agradecer principalmente a las autoridades del instituto, al señor rector que nos dio el apoyo desde el inicio a poder hacer este ciclo de charlas. También, como decíamos hoy, a la licenciada Carolina Amable, quien ha sido el soporte de toda la parte del aspecto virtual, que nos ha ayudado porque sin ella sería imposible, a la licenciada Ana María Escobar, al doctor Marcelo Daniels, que son de la carrera de comunicación social, pero están siempre trabajando en forma interdisciplinaria con las carreras que están dentro de nuestra institución. Eso también te quería decir, cómo el trabajo de esta virtualidad nos interconecta con otras disciplinas, nos interpela de nuevo a esa transversalidad de las distintas carreras, como vos hablaba hoy, el médico, el trabajador social, bueno, cada uno de nosotros sin ellos sería imposible, así que no puedo dejar de cerrar este ciclo agradeciendo a todas estas personas que han estado desde el primer momento con el apoyo a este planteo que surgió un poco de la coordinación de la carrera y de la coordinación de investigación, sumando al equipo de supervisores de prácticas preprofesionales. Gracias, Marcelo, y un placer, y te esperamos cuando quieras a Corrientes. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.